Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio y el día de hoy voy a tratar el tema de la mano de obra del ejercicio denominado fábrica de jeans apretaditos. Voy a tocar un tema bastante álgido, bastante controversial, y en donde hay una diversidad de opiniones y formas de cálculo de los salarios y las prestaciones laborales. Sin embargo, vamos a tratar de apegarnos, como siempre, a la legalidad, y les voy a dar algunos tips adicionales, ¿verdad?, de la forma como podemos calcular los salarios, y vuelvo a comentarles las prestaciones laborales. Para el efecto, acá pueden ustedes apreciar que tengo los cuadros de cálculo de horas que nos van a servir para determinar los salarios de mano de obra directa e indirecta. Y también acá pues las bases legales que atañen a este ejercicio y que nos van a servir para poder tener un panorama más claro de este tema relacionado con los salarios. Muy bien, para entrar en materia, el ejercicio que se les envió indica: la fábrica cuenta con 3 centros productivos y 5 centros de servicios, así como los departamentos de administración y ventas. Durante el mes de enero del corriente año se trabajaron 24 días efectivos en los centros productivos y de servicios, en jornada ordinaria diurna. Muy bien. Entonces nos indica que los salarios van a calcularse en función a la jornada ordinaria diurna. ¿Y qué es la jornada ordinaria diurna? Entonces podemos ver lo que indica, ver y leer lo que indica el artículo 116 del Código de Trabajo. El artículo 116 del Código de Trabajo indica lo siguiente: la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo. Entonces, de acuerdo al Código de Trabajo, son 45 horas de trabajo efectivo que tiene que laborar un empleado, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. ¿Qué significa eso? Que va a trabajar 45 horas a la semana, pero le van a pagar 48 para efectos de pago. Eso indica el artículo 116 del Código de Trabajo. Pero la Constitución, en su artículo 102, literal G, Constitución 102, literal G, indica que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana. 44 horas de trabajo efectivo y 48 horas para efecto de pago. Muy bien. Entonces, teniendo esos dos escenarios y esas dos bases legales, entonces nos preguntamos generalmente, o los patronos se preguntan: bueno, ¿trabajan 45 horas y les pago 48? ¿O trabajan 44 y les pago 48? Entonces aquí lo que tenemos que tomar en consideración es la jerarquía de la ley. La jerarquía de la ley en nuestro sistema de derecho indica que la ley superior de nuestro sistema jurídico es la Constitución. De ahí vienen las leyes ordinarias
los reglamentos y los acuerdos. Entonces, el Código de Trabajo es una ley ordinaria. Aunque esta ley ordinaria, el Código de Trabajo, fue decretado en 1961, mientras que la Constitución no es una ley ordinaria, es una ley superior. Y esa fue decretada en 1985. Entonces, lo que deben ustedes considerar, por ejemplo, si la Constitución fuera una ley ordinaria igual que el Código de Trabajo, la que prevalecería sería la más antigua, en este caso el Código de Trabajo, que siempre ando manejando aspectos tributarios. Entonces, si el Código de Trabajo y la Constitución fueran leyes ordinarias, estarían en la misma jerarquía y por lo tanto tomaríamos, vuelvo a repetir, la antigüedad de dos leyes ordinarias. Entonces tendríamos que considerar como base legal 45 horas de jornada diurna a la semana. Pero como acá la antigüedad de estas dos leyes no las podemos nosotros tomar en cuenta, sino la jerarquía de la ley. Entonces eso significa que la Constitución, como ley superior de nuestro sistema jurídico, prevalece sobre cualquier ley ordinaria, reglamento o acuerdo. Entonces, lo que nosotros debemos de considerar como auditores o como asesores empresariales es indicarle a los patronos o empleadores que la jornada ordinaria diurna es de 44 horas a la semana de trabajo efectivo y 48 horas para efectos de pago. Muy bien, haciendo entonces esa referencia, vamos a ver cómo está planteado el ejercicio y cómo vamos a distribuir entonces las horas efectivas de trabajo a la semana. Muy bien. La jornada ordinaria, vuelvo a repetir, es de 44 horas efectivas y prácticamente le tenemos que agregar 8 horas del séptimo día, lo que conocemos como séptimo día. Pero a estas 44 horas efectivas le tenemos que sumar 4 horas más, porque lo que nos indica la Constitución en este caso, que son 48 horas que se le deben de pagar. Entonces 48 más 8 del séptimo serían 56 horas las que van a estar sujetas a el pago de salarios. Si el trabajador labora más de 44 horas a la semana, las horas adicionales se van a computar como horas extras. Entonces, si trabaja más de 44 horas a la semana, serán horas extras. Muy bien. Entonces veamos en este caso la primera planilla semanal que vamos a trabajar en el ejercicio es la del 30 de diciembre del 2019 al 5 de enero, del 5 de enero del 2020. Acá ustedes deben de considerar las semanas y en este caso hay 2 días que corresponden a un ejercicio contable anterior y 5 días que ya corresponden al ejercicio 2020, objeto de costo para
la fabricación de los jeans. Ahora veamos cómo distribuimos entonces las 56 horas que el operario debe de trabajar. El día 30 lo consideramos un día normal, 8 horas. El día 31 nos indica que el día 31 solo se debe de elaborar 4 horas porque es un asueto. Sin embargo, para efectos de pago se le tendría que pagar 4 horas adicionales. Por eso tiene una A. 4 ordinarias, 4 de asueto. El día 1 de enero es asueto. Entonces tiene que, se le pagan las 8 horas, pero como asueto. El día 2 ya es normal. El día 3 es normal. El día 4, que es sábado, va a trabajar solo 4 horas para cumplir con las 44 que indica la ley. Pero para efecto de pago le vamos a sumar otras 4, que son las que tenemos acá. Sin embargo, el día sábado trabajó 8 horas efectivas y solo tenía que trabajar 4. Entonces ahí nacen 4 horas extras, que es lo que tenemos nosotros acá. Muy bien. Entonces, acá tengo cuántas horas efectivas trabajó. Del 2019 fueron 12, del 2020 fueron 20, por todo 32. Asuetos fueron 4 horas del día 31, 8 horas del día 1 y el séptimo día que le tenemos que pagar también 8 horas. Por esa razón aparece 4 horas del 2019 y 16 horas del año 2020. En total son 20 horas de séptimos y asuetos. Ordinarias, 52. Para efecto de pago, 56. ¿Cuántas horas extras computamos? 4. ¿Cuántas horas extras le vamos a pagar? 4. De esa manera es como nosotros tenemos la distribución de las horas que debemos de pagarle a los empleados. La siguiente semana ya no hay ni asuetos. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? El día 6, este sería 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el séptimo sería el 13. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Muy bien. El día 6, 8 horas. 8, 8, 8, 8. Aquí tienen que trabajar 4, pero para efectos de pago, otras 4. Para que sean 8 por 5, 40, más 4, 44. Para efectos de pago, otras 4 más, están acá. Pero como el sábado trabajó 8 horas, entonces hay 4 horas extras. En el caso de los supervisores, pues como trabajan de acuerdo al horario que tienen los operarios, funciona de la misma manera. Entonces, ¿cuántas horas efectivas de trabajo son? 44. Séptimos, 8. Total de horas ordinarias serían 52. Horas extras, 4. Para efectos de pago, 52 más 4. Esto serían 56 y 4 horas extras. Así es como estaríamos nosotros haciendo la distribución de las horas. Pero vale la pena que leamos los artículos de la ley que le dan fundamento legal a lo que estamos haciendo. Y empezamos con el artículo 121, que indica
El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria o que exceda el límite inferior que contractualmente se pacte constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que haya estipulado la parte. Muy bien. Entonces, el monto de la hora ordinaria le vamos a sumar el 50% más y ese resultado va a ser el monto de la hora extraordinaria. Eso significa entonces que esta operación la tenemos que hacer cada semana con cada empleado por las horas extras y también por los supervisores, las horas extras que estamos computando. El artículo 127 indica: son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares el 1 de enero. El 1 de enero no trabajaron, pero sí se le debe de pagar porque es un asueto, de acuerdo al artículo 127. Y también está el 31 de diciembre, mediodía, a partir de las 12 horas. Por lo tanto, estas 4 horas de la jornada de la tarde también se le deben de pagar como un asueto. Por esa razón es el que las estamos incluyendo dentro de la sumatoria de horas que se deben de pagar en la semana. El artículo 129 dice: el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. ¿Qué significa eso? Entonces, que para calcular el pago del séptimo día o de los asuetos, vamos a tomar como referencia el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador la semana anterior. Ese es el procedimiento que vamos a aplicar en el caso del cálculo del séptimo. Voy a anotar acá. Séptimo y asuetos. Vamos a tomar el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados por el trabajador en la semana anterior. Muy bien, esa es la base legal. Entonces, el artículo 129 del Código de Trabajo, el que nos da la indicación de cómo debemos de calcular el séptimo y los asuetos. El artículo 133 habla sobre las vacaciones, el pago de las vacaciones. Esto lo hago como referencia porque en el ejercicio establece la planilla se calcula semanalmente y se paga los viernes de cada semana. Se trabajan 8 horas diarias de jornada ordinaria diurna en los centros productivos durante 24 días. A cada trabajador se le paga mensualmente la bonificación incentivo. La provisión de vacaciones se efectúa sobre la base de 18 días sobre 360 días. Lo que deben ustedes de considerar y tener presente es que si el trabajador está activo en la empresa,
no se le pueden pagar las vacaciones. Lo que va a suceder ahí es de que cumple un año de trabajo continuo y la empresa le tiene que dar, en este caso, 18 días de descanso. Se va a descansar y le sigue corriendo su sueldo completo. Eso es lo que está establecido en el artículo 133, que dice: las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que ha adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo, cualquiera que sea la causa. Eso significa que si está activo tiene que ir a descansar. Si se rompió la relación laboral por cualquier causa, por eso las vacaciones como prestación es irrenunciable, porque por cualquier causa, por despido o por que renunció el trabajador o por cualquier otro motivo, como no gozó de sus vacaciones, entonces sí hay obligación de parte del patrón o empleador de pagarle las vacaciones. Solo en ese caso. De lo contrario, no tenemos por qué estar haciendo provisiones de vacaciones, porque estaríamos contradiciendo la ley. Ese punto sí es importante que ustedes lo tomen en consideración. Muy bien. También hago referencia al artículo 21 de la ley, del libro 1, Ley de Actualización Tributaria, que se relaciona con el impuesto sobre la renta, porque todos los salarios y bonificaciones más prestaciones laborales que vamos a calcular son deducibles del impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 21, que habla sobre los gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Y por último hago acotación al acuerdo de la Junta Directiva del ICS, número 1421, que indica que las cuotas patronales y laborales se deben de calcular sobre todos los ingresos que perciba el trabajador, exceptuando la bonificación, incentivo y las prestaciones laborales. Eso está establecido en el acuerdo número 1421 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, específicamente en el artículo 4, que dice: el patrono es responsable del traslado y pago global de las cuotas que le corresponden y de la entrega de las descontadas a los trabajadores. El patrono deducirá de cada trabajador, en el momento de pagar su salario, el importe de la cuota que le corresponde, debiendo dejar constancia de las sumas descontadas a cada trabajador en la contabilidad, así como en el registro de trabajadores y salarios. Las referidas cuotas se calcularán sobre el salario total del trabajador, que comprende el devengado durante la jornada ordinaria, extraordinaria y bonificaciones, excepto aquellas cuya ley de creación las excluye. Se entiende por salario o sueldo la retribución o ganancia, sea cual fuere la denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal. ¿Qué significa eso entonces? Que si el trabajador va a recibir una bonificación por productividad, comisiones o cualquier otro monto que perciba o devengue el trabajador, va a ser sujeto al cálculo de cuotas patronales y a que le descuenten la cuota laboral. Eso se los doy a conocer porque generalmente se comete el error de calcular las cuotas patronales únicamente sobre los salarios ordinarios. Y ahí es donde nacen contingencias de tipo laboral, porque el ICS hace los reparos en ese sentido y el patrono tiene que pagar
los complementos de las cuotas patronales, los complementos de las cuotas laborales que no descontó, más sus respectivos recargos y moras. Entonces, para evitar esas contingencias, es que les doy a conocer que es necesario que a la hora de que tengamos nosotros los registros contables, las planillas, las nóminas, entonces debemos de considerar si el trabajador percibió o devengó montos adicionales por otros conceptos fuera de la bonificación incentivo y del salario ordinario, para poder incluirlos en el cómputo y calcularles las respectivas cuotas patronales y descontarles las laborales. Muy bien. Como último punto de este tema específico del cálculo de horas laboradas, tenemos la última planilla que abarca 2 meses, parte de 2 meses, pero del mismo ejercicio contable, mientras que acá hay un ejercicio contable anterior. No es lo mismo. La metodología de cálculo va a ser similar, pero para efectos contables sí debemos de hacer la separación, porque estos corresponden a gastos del 2019 y estos a gastos del 2020, mientras que acá todos son gastos del 2020. Muy bien. Entonces vamos a trabajar de la misma manera como las planillas anteriores, el 27, 8 horas, 4 y 4. El ejercicio nos dice que acá se calculan horas extras, porque recuérdense que indica que deben de trabajar 24 días efectivos. Quiere decir que empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de esta semana, 15, 16, 17, 18, 19, 20, de esta semana, 21, 22, 23, más uno que nos faltaba aquí. Entonces prácticamente los 24 días concluirían el 29 de enero para efectos de los costos. Sí, el 29 para efectos de los costos del proceso continuo que estamos trabajando. Perdón, por si no me di a entender, vamos a hacer de nuevo el cómputo. Del 2 al 4, del 6 al 12, del 13 al 19, del 20 al 26 y del 27 al... Aquí vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Al 29 serían 3 días. 18, 9, 20, 21, 3, 24. 24 días efectivos para el proceso continuo de costeo que estamos trabajando. Así sería. Tal vez no me di a entender muy bien anteriormente, pero ahí está entonces el cómputo. Ahora, algunos de ustedes me preguntaban, bueno, entonces aquí cómo vamos a hacer la separación, porque hay 3 días que van a entrar al cómputo del costeo y hay 2 días de enero que no. Entonces lo que tienen que hacer en esta última planilla al momento de que hagamos la distribución de los costos es el salario ordinario de la semana más el salario extraordinario.
Estimados estudiantes, de nuevo los saludo. Vamos a darle continuidad al ejercicio denominado fábrica de pantalones apretaditos, y hoy vamos a tratar el tema del cálculo de los salarios, sueldos y mano de obra directa e indirecta. Para poder desarrollar estos cálculos vamos a tomar como base legal la Constitución Política de la República de Guatemala, como pueden apreciar acá, el Decreto 10/2012, libro 1, Impuestos sobre la Renta, artículo 21, numeral 8, el Decreto 1441, Código de Trabajo, el Acuerdo Gubernativo 242-2018 del Ministerio de Trabajo, que se refiere al salario mínimo del 2019, el Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Trabajo número 320-2019, que se refiere al salario mínimo del 2020, el Decreto 76-78 y sus reformas, Ley Reguladora del Aguinaldo, en su artículo 1 específicamente, y el Decreto 4292 y sus reformas, Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Público y Privado, o privado y público, no sé cómo, el orden ahí no altera. Artículo 2, la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores es lo que conocemos nosotros como Bono 14. Popularmente, más su nombre correcto sería este. Muy bien, entonces para entrar en materia, lo que vamos a hacer son los cálculos de la mano de obra del departamento de corte. Vamos a calcular o a poner un ejemplo de cómo deben de calcular del departamento de costura, terminado, servicios generales, mantenimiento mecánico, control de calidad, bodega de materiales, departamento de personal y administración. Muy bien, en la clase anterior ya vimos la distribución de las horas, que son los asuetos, que son las horas extras, que es el séptimo día, y entonces el día de hoy vamos a entrar completamente en materia. Muy bien, para calcular los salarios acá está una distribución de la primera semana que dice que el 30 de diciembre pues se trabajaron 8 horas. El 31 se trabajaron 4 horas y 4 horas se le van a pagar porque es asueto. El día 1 son 8 horas que se le van a pagar por ser asueto. El día 2 trabajó las 8 horas normales, el día 3 las 8 horas. El día 4, que es sábado, tiene que trabajar 4 horas y se le deben de pagar 4 horas más. Y las 4 horas extras que también se le van a calcular. 4 horas extras y el séptimo día. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia de cálculos. Ya que tenemos esas referencias, voy a borrar acá. Eso solo nos sirvió como base para conocer en qué leyes nos vamos a basar para encuadrar nuestros cálculos en la legalidad. Muy bien, entonces el salario mínimo del 2019, de acuerdo a lo que acabamos de ver, eran 90,16. Como trabajaron 8 horas, entonces 11.27 es el monto de la hora ordinaria del 2019. Y el 2020 son 92.88 dividido 8. Son 11.61 por hora ordinaria. Por hora ordinaria. A esto lo podemos multiplicar por 1.5 y nos da 16.91, que ya sería la hora
extra. 16.91 sería el monto de la hora extra. Y 11.61 por 1.5 nos da 17.42. Esto sería la hora extra. Y esto sería también la hora extra del 2020. Ya teniendo esos elementos, entonces vemos que $12 horas ordinarias, entonces multiplicamos 12 horas, esto es del 2019, 12 horas por 11.27. Nos dan 135.24. Pero también le tenemos que pagar las 4 horas de asueto. Y para pagarle las horas de asueto, entonces nos vamos a referir al artículo 129 del Código de Trabajo, que dice: el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo al promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto de que se trate. Entonces, para este cálculo de asueto tenemos que tomar como base el salario promedio de la semana anterior. Pero como no tenemos en este ejercicio los datos de cuánto ganaban estos trabajadores, o cuánto ganaron, mejor dicho, de salarios ordinarios y extraordinarios, igual en este caso, el 1 de enero tendríamos que saber cuánto se pagó de salarios ordinarios y extraordinarios la semana anterior. Entonces le tenemos que buscar una salida técnica. En la práctica es más fácil porque ustedes como contadores tendrían las planillas de la semana anterior. Entonces, con certeza podemos saber cuánto ganaron los operarios o los supervisores también. Pero en este caso le tenemos que buscar una salida. Y la salida que podemos encontrarle, que es, considero yo, lógica y técnica, es que le calculemos las 4 horas de asueto por el salario que devengaban la semana anterior, en el 2019. Entonces, 4 por 11.27 nos dan 45.08. Eso significa entonces que de salario en la planilla que ustedes elaboraron o que van a modificar, si no están los cálculos de manera, si no están iguales, serían 180.32 centavos. Muy bien. ¿Y cómo calculamos entonces el séptimo día? Si el séptimo día también tendríamos que conocer el salario de la semana anterior. Como no lo conocemos, entonces vamos a buscar una medida alternativa. Repito, estas medidas alternativas son legales siempre y cuando no merme el salario que va a devengar el trabajador. Porque recuérdense que las leyes de materia laboral protegen los intereses de los trabajadores. Y por lo tanto, si no afecta o disminuye el salario que va a devengar el trabajador, entonces es legal que lo podamos hacer. Y también, en mi caso, yo me apoyo mucho del artículo 5 de la Constitución, que dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Entonces, en este caso, por ejemplo, en los asuetos estamos pagando el salario mínimo, que el salario mínimo es el que en realidad nos deja el límite entre la infracción y lo legal.
¿Qué quiero decir con esto? Que el salario mínimo es el que nos proporciona el límite y entonces funciona de la siguiente manera. Si pagamos menos del salario mínimo, aquí hay una infracción a las leyes laborales y por lo tanto es ilegal. ¿Qué pueden hacer ahí? Un ajuste a cargo del patrón. O sea, lo que el patrono no va a pagar en su oportunidad, lo va a tener que pagar a la hora de una demanda laboral. Y si el patrono paga lo que es el salario mínimo, ya está dentro de lo legal. Y si paga más de lo que establece el salario mínimo, pues mucho mejor. Porque, repito, la legislación laboral protege los intereses de los trabajadores y obliga al patrono o empleador a cumplir como mínimo, por eso se llama salario mínimo, con el monto establecido en los acuerdos gubernativos que establecen, valga la redundancia, el salario mínimo. Otra recomendación importante es que el 28, 29 de diciembre ustedes siempre estén atentos, porque generalmente es la última semana del año en donde sale publicado el salario mínimo que regirá para el siguiente. Y ustedes deben de conocerlo para poder asesorar y darle a conocer el cambio en el monto del salario mínimo a los empleadores, patronos o patrón, ¿va? Patrón como que se oye un poco despectivo. Muy bien, entonces después de esta explicación, ¿cómo podemos entonces nosotros calcular el séptimo día de este monto? Pues lo dividimos dentro de 6 y nos da 30.05, que es el séptimo día. Muy bien. También si lo bajamos a lo que es los registros contables, por ser del 2019, en la contabilidad del 2019 tuvo que haber quedado mano de obra, tuvo que haber quedado la bonificación incentivo, que ahorita la vamos a calcular, tuvo que quedar la retención de IC laboral y tuvo que quedar también una cuenta por pagar, porque en el 2019 no se pagó, sino se pagó hasta el día 4 de enero. Entonces en la contabilidad estos montos tuvieron que haber quedado registrados de esta manera, provisionados para que estas cantidades fueran pagadas en el 2020 conjuntamente con los cálculos que vamos a hacer en este momento. En el caso de la bonificación incentivo del 2019 son 2 días prácticamente, 30 y 31 de diciembre. Entonces la bonificación incentivo es de 250 quetzales mensuales. Ahí no va en función a las horas, a los días, sino es mensual. Lo vamos a dividir dentro de 30.416666. ¿De dónde sale este factor? 365 días tenía el 2019 dividido dentro de 12 meses, entonces nos da ya un promedio de días por mes. Dividido 12. 30.416666, que es lo que estoy poniendo acá. Muy bien. Entonces 250 dividido dentro de 30.416666 nos da 821.9178. O si lo queremos aproximar, también es
Es posible, ¿verdad? Vamos a aproximar. 8.22. Eso sería por día. Este es el promedio por día. Y como trabajaron 30 y 31, entonces lo multiplicamos por 2. 8.22 por 2 serían 16.44 de bonificación incentivo del 2019. Muy bien. Entonces, el resumen, tenemos 180.32 de salarios ordinarios, 30.05 de séptimo día, tenemos 16.44 de bonificación incentivo. Esos serían los cálculos que corresponderían a el 2019. Voy a borrar. En el caso del 2020, pues hacemos el mismo procedimiento. Tenemos 8 horas de asueto y lo vamos a multiplicar por 11.61. Tenemos 8, 16, 20 y 4 que le tenemos que pagar, serían 24 horas. 1, 2, 3 y 24 por 11.61. Por 11.61. Repito, este monto tendría que ser el cálculo y el pago de acuerdo a la de la semana anterior, pero como no lo tenemos, entonces le estamos aplicando el salario mínimo de el 2020 como medida alternativa. 278.64. Muy bien, entonces 92.88 más 278.64 nos dan 371.52. Y también le tenemos que calcular el séptimo día, entonces lo dividimos dentro de 6, serían 61.92, sería el séptimo. ¿Sí? Repito, el séptimo lo estamos haciendo así de manera alternativa porque no tenemos información exacta de lo que devengaron los trabajadores la semana anterior. Entonces ya estamos con esto y también las 4 horas extras. Entonces vamos a tomar este monto. 4 horas extras por 17.42. Por 4 nos dan 69.68. Ahí entonces estaríamos con las horas extras. Y la bonificación incentivo, sería de 250 dividido 30.5. Aquí ya no sería 30.41666 porque el año 2020 tiene 366 días. Entonces, si lo dividimos dentro de 12, tenemos promedio de días por mes de 30.5. Por esa razón es de que lo hacemos de esta manera. Dividido 30.5 nos da 8.20 por 5 días. 8.20 por 5 días nos da 41. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer 250 y otro 30.5 por, entonces acá nos saldrían 19.67, 21.31 por 5
serían 40.98. Lo podemos hacer así o lo podemos redondear, que los dos cálculos son correctos. Muy bien. Entonces, resumiendo, en la planilla que se tiene que hacer semanalmente, el operario va a recibir 371.52 de salario ordinario más 61.92 de séptimo, más 69.68 de salario extraordinario, más 40.98 de bonificación incentivo. Eso es lo que va a devengar el trabajador. Y ahora vamos con el siguiente paso. De acuerdo a lo que leímos del valga la redundancia, el acuerdo 1441 de la Junta Directiva del ICS, dice que todos los ingresos que perciba el trabajador están afectos a las cuotas tanto patronales como laborales. Eso significa entonces que el salario ordinario va a estar afecto al 12.67 de cuota ICS patronal y a que se le descuente el 4.83 de ICS laboral. Lo mismo vamos a tener que afectar o calcular con el séptimo, lo mismo con las horas extras, y con la bonificación e incentivo no, porque la ley de la bonificación e incentivo de una vez establece que no está afecto ni a prestaciones ni a cuotas del Seguro Social. Muy bien. En el caso de las prestaciones laborales, vamos a tomar como referencia los salarios ordinarios. En este caso, ¿cuáles serían los salarios ordinarios? Este monto y el séptimo. Este sería el salario ordinario. La ley reguladora del aguinaldo y la ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado público establece que se debe de tomar el salario ordinario. Quiere decir entonces que no vamos a incluir ni las horas extras ni la bonificación incentiva. Entonces, 371.52 más 61.92 son 433.44. Este es el salario ordinario. Y a eso entonces le vamos a calcular el aguinaldo proporcional, la bonificación anual o bono 14 proporcional y la reserva para indemnizaciones. Aguinaldo, bono 14 e indemnización a través de la reserva. Las vacaciones no las vamos a provisionar por lo que ya se platicó y de acuerdo al Código de Trabajo, las vacaciones no son compensables en dinero, sino se deben gozar o que el trabajador vaya a descansar. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del aguinaldo, bono 14 e indemnización? Lo podemos hacer de dos formas. Dividiendo el monto dentro, sacándole una 12ª parte, o podemos hacer también el cálculo por el 8.333333%, que en todo caso nos tendría que dar el mismo resultado. 36.12 va a ser de aguinaldo, 433.44 por el 8.3333, 36.12 de bono 14 y 433.44 por 8.33, que sería la indemnización. Este cálculo específicamente está en el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria numeral 8, que establece la reserva para cuentas incobrables. Muy bien, entonces el resumen: salario, séptimo, horas extras, bonificación, incentivo, provisión de aguinaldo, provisión de bono 14 y provisión de indemnización. Esos son los cálculos que tendríamos que hacer semanalmente
con los operarios y supervisores o demás empleados que trabajen por planilla y que su pago esté en función al tiempo, o sea, por horas, por días, por unidades producidas. Los cálculos se tienen que hacer de esta manera. Muy bien. Dando esta explicación, entonces voy a trabajar lo que es la segunda semana. La segunda semana de cálculo de salarios. Muy bien, en el caso de la segunda semana la vamos a realizar de la siguiente manera. 44 horas son las que tiene que trabajar el empleado y 4 horas que se le tienen que sumar para efectos de cálculo. Entonces las operaciones que hacemos son 48 por 11.61, nos dan 557.28, que va a ser salario ordinario. Muy bien. Y tenemos también 4 horas extras. Entonces 4 por 17.42 nos da 69.68, que va a ser el salario extraordinario. También le vamos a calcular la bonificación incentivo, que en este caso sería 250 quetzales del mes dividido dentro de 30.5, y esto lo multiplicamos por 7 días y nos da 57.38 de bonificación incentivo. Y por último vamos a calcular el séptimo, y para eso pues entonces lo que hacemos es tomar los salarios ordinarios y extraordinarios que se pagaron en la semana anterior sin tomar en cuenta el séptimo día. ¿Por qué razón? Porque no vamos a calcular séptimo día sobre séptimo día, sino únicamente ustedes van a tomar el salario ordinario extraordinario sin incluir el séptimo día de la semana anterior. Y la semana anterior lo que se pagaron fueron 621.52, repito, sin incluir el séptimo, y esto lo vamos a dividir en 6 y nos da 103.59 de séptimo día. Muy bien. Entonces, ya teniendo esa información, lo que vamos a realizar es también el cálculo de las prestaciones laborales y de las cuotas que se tienen que pagar al seguro social. En el caso de las cuotas que se tienen que pagar al IX, tanto patronales como laborales, vamos a tomar en consideración el salario ordinario, el salario extraordinario, la bonificación incentivo no, el séptimo sí, para efectos de las cuotas X, tanto patronales como laborales. ¿Ah? ¿Tú no? ¿Tú? Sí. Muy bien. En el caso de las prestaciones laborales, el aguinaldo, el bono 14 y la indemnización, vamos a tomar el salario ordinario. ¿Y cómo va a estar conformado el salario ordinario? Por este monto. En este caso sería 557.28 más 103.59 del séptimo. 557.28 más 103.59 nos da 660.87. Y repito, esta cantidad podemos, para dejar la provisión del aguinaldo, lo podemos dividir en 12. Entonces lo que tenemos de aguinaldo de esa semana provisionado son 55.07.
Lo mismo vamos a realizar con el bono 14, 660.87 dividido 12 nos da 55.07. Y la indemnización, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, numeral 8, es el 8.3333%, que es igual a calcularlo de esta forma: 660.87 por 8.3333% y nos va a dar 55.07. Muy bien. Entonces, en resumen, la semana del 6 al 12 vamos a trabajar con esta metodología. Determinar el salario ordinario, determinar el salario extraordinario, la bonificación incentivo y el séptimo. Recuérdense que séptimo y asuetos vamos a tomar en consideración los salarios ordinarios y extraordinarios sin incluir el séptimo, valga la redundancia, de la semana anterior. Muy bien. Para el cálculo de la tercera semana, la metodología y los cálculos son similares, a excepción del séptimo día y también de las prestaciones. En la tercera semana, que es del 13 al 19 de enero, se trabajaron 48 horas de la misma manera, por lo tanto el cálculo va a ser similar: 48 por 11.61, 557.28. También se tuvieron 4 horas extras, 4 por 17.42, 69.68. La bonificación incentivo es de una semana, 250 dividido entre 30.5. Repito, ¿por qué 30.5? Porque es bisiesto del año 2020. Por 7 días igual 57.38. Pero el séptimo, lo que se pagó la semana anterior, fueron 626.96 centavos. Si lo dividimos dentro de 6, nos da 104.49. Este sería el séptimo para esta semana. ¿De dónde salió este monto? Tenemos que ver la planilla de la semana anterior y sin incluir el séptimo día de esa semana nos tiene que dar esta cantidad. Repito, en relación a las cuotas patronales o laborales va a estar afecto el salario ordinario, el salario extraordinario y el séptimo día. Y para las prestaciones va a estar en función al salario ordinario, incluyendo el séptimo día. No se incluyen los extraordinarios ni tampoco la bonificación incentivo. Entonces ya tenemos la tercera semana. En relación a la cuarta semana, la cuarta semana queda exactamente como están ustedes observando en la pantalla. Se trabajaron las 48 horas, se trabajaron 4 horas extras, la bonificación incentivo está en función a 7 días, el séptimo es la misma cantidad, lo que se pagó en la semana anterior, por lo tanto nos da un séptimo de 104.49. Y las prestaciones las vamos a trabajar en función a sumar el salario ordinario más el séptimo día, y las cuotas X, repito, van a ser calculadas sobre el salario ordinario, salario extraordinario y el séptimo día. Y la última semana se va a trabajar completa.
Pero para efectos del costeo o de los costos que tenemos que trasladar a nuestras cédulas de producción, solo vamos a tomar 3 días. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos de los 3 días para dejar provisionado el costo de los salarios por mano de obra directa o mano de obra indirecta? Como son 3 días de 8 horas, quiere decir entonces que son 24 horas las que vamos a dejar provisionadas por 11.61. Y esto nos da 278.64. Eso sería el salario ordinario, que va a estar sujeto a también dejar provisionada la cuota patronal del IX y la laboral. Muy bien. Horas extras no hay en estos 3 días. La bonificación y incentivo serían 250 dividido entre el 30.5 por 3 días. Y eso va a ser igual a 24.59. Esa sería la bonificación y incentivo. No está sujeta a cuotas patronales. Y el séptimo se espera determinar, o mejor dicho, se va a calcular sobre 3 días nada más. Pero la semana anterior lo que se pagaron fueron 626.96. Esto lo dividimos dentro de 6, nos da 104.49. Pero eso fue en 6 días. Entonces, ¿cuánto será de séptimo proporcional en 3 días? La respuesta son 52.25. Esto sería el séptimo proporcional. Muy bien. Entonces, en la última semana, como solo vamos a dejar provisionados los días 27, 28 y 29 para que se cumplan con lo que establece el ejercicio de 24 días laborados efectivos, entonces, repito, son 3 días por 8 horas, 24 horas por 11.61, salario ordinario, afecto las cuotas del IX. 250 dividido 30.5 por 3 días, 24.59 bonificación e incentivo, no están afectas al IX. 626.92 que se pagó la semana anterior de salarios ordinarios y extraordinarios, dividido entre 6, 104.49. Esto sería en una semana o en 6 días. En 3 días, ¿cuánto es? Aplicando una regla de 3 nos da 52.25. Este séptimo sí está afecto a las prestaciones, a las cuotas IX, tanto patronales como laborales. Y las prestaciones, aguinaldo, bono 14 e indemnización, vamos a tomar los salarios ordinarios más el séptimo día proporcional para dejar provisionado también el aguinaldo, el bono y la indemnización. Muy bien. Con esto entonces estaría concluyendo la forma como deben de calcular los salarios de mano de obra directa en el departamento de corte. Pero también hay otro tipo de salarios en donde vamos a otro tipo de salarios y sueldos y de otros departamentos que tienen ustedes que considerar. En el caso del supervisor de corte, para el 2019 le van a tomar un salario de 90.16 y para el 2020 104.80. Y la metodología de cálculo va a ser similar a la que vimos anteriormente porque está en función al tiempo.
En el caso de los operarios del departamento de costura, van a tomar ustedes para el 2019 un salario de 90.16 y para el 2020 92.88. Y para los supervisores van a tomar un salario de 90.16 para el 2019 y para el 2020 104.80. Para el departamento determinado, los operarios van a tener un salario en 2019 de 90.16 y para el 2020 92.88. Para los servicios generales, los operarios van a tener un salario del 2019 de 90.16 y para el 2020 92.88. ¿Por qué estoy poniendo estos salarios? Para que tengamos todos uniformidad en los montos que se van a calcular en las planillas. Mantenimiento mecánico. Los operarios van a tener un salario del 2019 de 90.16 y en el 2020 96 quetzales. Todos los salarios que les acabo de poner van en función, repito, al tiempo, a las horas trabajadas. Por lo tanto, la forma como van a realizar los cálculos es similar a las que se expusieron para el departamento de corte. Ahora, a partir del control de calidad, ahí ya no está, los salarios no están fijados en función al tiempo, a las horas, sino está por un sueldo mensual. Entonces, lo que ustedes deben de considerar es lo siguiente. Control de calidad. Muy bien. En el caso del control de calidad, el sueldo mensual es de 3.250 quetzales. Pero estas personas no trabajaron, no es que no hayan trabajado todo el mes, sino que solo vamos a dejarle incluidos 24 días laborados para la producción. Entonces, eso significa que no le vamos a incluir todos los días que están ahí estipulados, sino que tenemos que hacerlo en función a los 24 días efectivos de trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este monto lo vamos a dividir dentro de 30.5, que es el promedio de días por mes, y lo vamos a multiplicar por 24. Lo vamos a hacer de esa manera para dejar el salario proporcional a los 24 días de trabajo
y que ese costo sea el que tengamos que trasladar a nuestras cédulas de costeo continuo. Entonces 3.250 dividido entre el 30.5 por 24 van a tener que pasar al costo 2.557.38. En el caso de la bonificación incentivo son 250 quetzales dividido 30.5 por 24. Serían 196.72. Y también en este caso le tenemos que calcular el sueldo extraordinario. Y las horas extras que le vamos a calcular van en función a que en la primera semana tuvieron 4 horas, en esta 4, en esta 4, en esta 4 y aquí ya nada. Entonces, ¿cuántas horas extras le vamos a calcular? Serían 16 horas. ¿Y cómo vamos a hacer el cálculo entonces? 3.250 dividido dentro del 30.5 es igual a 106.56 diarios. Esto lo vamos a dividir dentro de 8 horas. 106.56 dividido 8 horas nos dan 13.32. Esta es la hora ordinaria. Para calcular las extraordinarias, entonces sería por 1.5, 13.32 por 1.5, 19.98 es el monto de la hora extra. Por 16 horas que se trabajaron, igual 319.68. Eso sería lo que trasladaríamos acá, 319.68. El monto del sueldo va a estar sujeto a las cuotas patronales y laborales, la bonificación e incentivo no, el salario extraordinario sí, y le tenemos también que calcular aguinaldo, bono e indemnización en función a este monto, los salarios ordinarios. No vamos a incluir la bonificación incentivo ni el sueldo extraordinario. En el caso de del sueldo de bodega de materiales vamos a trabajar similarmente. Lo único es de que en el ejercicio este sueldo era menor al mínimo. Entonces, para poder calcular el de la bodega, lo vamos a ajustar al salario mínimo. Y vamos a hacer los cálculos entonces de la siguiente manera. 2.832.84 lo dividimos dentro de 30.5 y lo multiplicamos por 24 días, que fueron los que el bodeguero estuvo participando en trasladar materia prima, trasladar todos la materia prima directa, indirecta y otros accesorios a la producción. Pues serían 2.229.12. Ese sería el salario que vamos a trasladar como costo de producción. Por eso lo estamos haciendo en forma prorrateada. 250 dividido entre 30.5 por 24
nos dan 196.72. Y en el caso de los sueldos extraordinarios, entonces lo vamos a hacer como se realizó este cálculo. 2.832.84 lo vamos a dividir dentro de 30.5. Nos dan 92.88 diarios. Esto lo dividimos dentro de 8 horas. Nos dan 11.61. Esta es la hora ordinaria por 1.5. 17.42 de hora extraordinaria. Entonces 16 horas por 17.42 va a ser igual a 278.72. Para efecto de cuotas patronales y laborales del IR, repito, vamos a calcularlo sobre el sueldo mensual proporcional sobre el sueldo extraordinario. La bonificación e incentivo no. Y las prestaciones laborales las vamos a calcular y provisionar en función a este monto, o sea, el sueldo ordinario. Muy bien. Voy a hacer los cálculos en el caso del Departamento de Recursos Humanos o Personal y el de Administración, aunque los cálculos que vamos a hacer ahorita no tienen relación con el costo de producción. ¿Por qué razón? Porque estos son gastos de operación, gastos de administración, mejor dicho. Pero igual es necesario que ustedes tengan conocimiento de cómo se va a realizar o cómo se realizan los cálculos en la práctica. El sueldo, en el caso del Departamento de Personal, es de 3.533.33. La bonificación e incentivo, 250. Y el sueldo extraordinario es lo que se tiene que calcular ahorita. ¿Cuántas horas extraordinarias trabajaron las personas que se desempeñan en recursos humanos? Entonces vamos a hacer el siguiente cuadrito. El día 2 y 3 trabajaron 9 horas cada día. Quiere decir entonces que el 2 trabajaron 9 horas, el 3 9 horas. ¿Cuántas son? 18. La semana del 6 al 12, o sea esta, trabajaron 5 días de 9 horas. Entonces, 5 por 9, 45. Pero legalmente solo deberían de trabajar 44 efectivas, entonces por lo tanto hay una hora extra. La semana del 13 al 19 trabajaron también 5 días. Esos 5 por 9 serían 45, pero tenían que trabajar 44 nada más, hay otra hora extra. La semana del 20 al 26 trabajaron 5 días por 9 horas, son 45 menos 44 horas que eran las que tenían que elaborar, hay otra hora extra. Y el 27 al 29 trabajaron trabajaron 3 días por 9, serían 27 horas.
pero como acá también tenemos 18 horas que trabajaron del día 2 y 3, entonces ¿cuántas horas extras trabajaron? 1, 2, 3, 4, 5, son 5 días, por lo tanto, a esto le sumamos los 18, nos va a dar 45 y tenían que trabajar 44, entonces hay otra hora extra. Por todo son 4 horas extras las que tienen que determinarse. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues vamos a tomar como base el sueldo 3.533.33. Esto lo vamos a dividir dentro de 30.5, que es el promedio de días del mes, y esto nos da como resultado 115.85. Estos 115.85 es el sueldo diario. Lo dividimos dentro de 8 horas y nos da como resultado 14.48 de sueldo por hora. Este sería el sueldo diario. Y para determinar las horas extras, entonces lo multiplicamos por 1.5 y nos da 21.72. 21.72 sería el sueldo por hora extraordinaria. Lo multiplicamos por 4 y esto nos va a dar como resultado entonces los 86.88, que es el salario extraordinario. 86.88, 21.72 por 4 nos da 86.88 de salario extraordinario. Así entonces estaríamos calculando las horas extras, la bonificación incentivo y los sueldos del personal de recursos humanos. Para efectos de las cuotas X, solo vamos a tomar en cuenta este monto y también, los salarios extraordinarios. Y para las prestaciones laborales sí vamos a tomar únicamente el sueldo ordinario de vengado. Muy bien. En el caso del personal de administración, también se va a determinar las horas extras de la misma manera como está en este cuadro. Quiere decir que los empleados administrativos también hay que pagarles 4 horas extras. Y ellos van a tener el sueldo de 3.750. La bonificación incentivo va a ser de 250 y el sueldo extraordinario va a ser de 92.24. ¿Cómo vamos a determinar el salario extraordinario? 3.750 dividido 30.5, eso va a ser igual a 122.95. Lo dividimos dentro de 8 horas, nos dan 15.37 por hora ordinaria. Por 1.5 va a ser igual a 23.06, que es por hora extraordinaria. Esto lo multiplicamos por 4 horas y el resultado van a ser 92.24, que es lo que estamos anotando acá. Vuelvo a repetir, para el cálculo de cuotas patronales y laborales vamos a hacer los cálculos sobre el salario ordinario más el salario extra, la bonificación e incentivo no. Y para las prestaciones laborales de aguinaldo, bono e indemnización, solamente el sueldo ordinario. Muy bien, estimados estudiantes, con esto daría yo conclusión a los cálculos de mano de obra directa, mano de obra indirecta, sueldos administrativos y sueldos operativos también. Les agradezco su atención.